Ahora sí. Bueno, vamos a repetir. Entonces, en el movimiento rectilíneo uniforme que estudiamos en la vez pasada, en la guía anterior, recordamos esta modelación importantísima. Distancia es igual a velocidad por tiempo. Y en ella tenemos los elementos. Estos elementos son distancia, rapidez y tiempo. Ahora, como vamos a estudiar un nuevo movimiento rectilíneo uniformemente variado, vamos a tener en cuenta, vamos a ver, de la figura vamos a sacarlas enseguida. ¿Qué vemos en la figura? ¿Cuáles son los elementos? Ayúdenme. ¿Qué ven en la figura? ¿Qué ven en la figura? Tenemos este que es distancia. ¿Qué más tenemos? Tenemos que tener distancia. A ver, ¿qué otros? Rapidez. Sí, pero mira que hay dos tipos. Rapidez inicial. Exacto. Pero aquí hablaríamos de una velocidad inicial. ¿Qué más tenemos? Aceleración. Además de la velocidad inicial, ¿qué más tenemos? Antes de la aceleración. Tiempo. Velocidad final. Eso, velocidad final. Y ahora, como sabemos que la velocidad final y la velocidad inicial es cambio de velocidad, aparece la aceleración. ¿Y qué nos faltaría? ¿Qué no mencionamos? Tiempo. El tiempo. Quiere decir que tenemos ¿cuántos elementos? 5. Exactamente. Si comparamos este con el anterior, ¿cuáles serían los nuevos? Velocidad inicial, velocidad final, aceleración. Exactamente. Quiere decir que ahora nos toca analizar con mayor detalle la información, los datos, porque hay unos nuevos, la velocidad inicial, la velocidad final y la aceleración, porque la distancia la conocemos y el tiempo también no lo podemos conocer. ¿Eso cómo lo vamos a descubrir? Leyendo los datos, así de sencillo. Si yo leo, interpreto la información que me está dando el problema y sé cuáles son esas variables, perfecto. Ahora, no te tienen que estar dando todas las veces las mismas, todas las 5 variables completicas. Te pueden dar 4 para buscar siempre una. Te pueden dar, eso lo vamos a ver con los ejercicios que vayamos a aprender más adelante. Muy bien, entonces, debido a esto, la aceleración permanece constante. ¿Quién lee ese bocadillo que aparece allá? Hay una niña que está exponiéndonos algo. Yo, profe. Apellido. Benavides. Adelante, Benavides. La luz y el sonido en su propagación por el aire llevan velocidad constante. Son ejemplos uniformes. Sin embargo, los movimientos son poco frecuentes. En la práctica, un barco, un avión o un coche generalmente no llevan la misma velocidad durante su movimiento. Estos movimientos, que no son uniformes, se llaman variados. En el movimiento variado, siempre deben distinguirse el movimiento variado y el movimiento uniformemente variado. ¿Cuál crees que sea la diferencia?
¿Alguien tiene la respuesta a esa pregunta? ¿Qué diferencia hay entre el movimiento variado y el movimiento uniformemente variado? Y para responder eso, tendríamos que ver cómo es la aceleración. Entender qué es eso de la aceleración. ¿Qué es lo que nos remite acá? Ahí hay una oración, una expresión que tiene unos espacios en blanco. Pensemos bien cuáles serían las palabras que se acomodan perfectamente para darle un sentido de aceleración. A ver, Vectorial. muy bien. La aceleración es una magnitud vectorial que mide el cambio de velocidad por cada unidad de tiempo. Muy bien. Vamos a anotarla enseguida para que quede. La aceleración es una. Magnitud vectorial Ujú. que mide el cambio de velocidad El cambio de velocidad. por cada unidad de tiempo. Perfecto. Y eso lo deducimos también de acá abajo. Si nos damos cuenta, aceleración, esto se llama cambio. Ese triangulito que ven ahí se llama cambio en la velocidad con el cambio en el tiempo. Y ese cambio de la velocidad con el cambio en el tiempo es lo que le decimos velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos el tiempo inicial. Ahí tenemos. ¿Esto qué nos hace recordar? Una famosa fórmula que calculamos con la gráfica, ¿recuerdan? Esa M, ¿cómo que se llama? En una gráfica la calculamos, ¿cómo que se llama? Pendiente. La Pendiente. pendiente. Y esa pendiente allá nos daba el significado de la velocidad. Acá, lo que estaba arriba allá, que era posición final menos posición inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, acá vamos a cambiarla por velocidad. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial, para dar a nosotros a entender que la pendiente sería la aceleración, cuando la vayamos a calcular en una gráfica. Eso se aplica para las gráficas especialmente. ¿De acuerdo? Bueno. En ese cuadro vamos a ir resumiendo como que las unidades de acuerdo a las magnitudes. Por ejemplo, esta es distancia, este es desplazamiento, este es rapidez, este es velocidad. Esta rapidez se le puede decir velocidad también, y a esta velocidad sería velocidad media, porque es vectorial. Y a esta la llamamos aceleración. Entonces, tenemos los tres sistemas: sistema internacional, CGS y el sistema británico inglés. Habría que complementar los espacios que aparecen en blanco para que la tabla quede exactamente completa. Vamos a leer en una misma línea horizontal y vamos a ir complementando. Por lo menos aquí la distancia o el desplazamiento, en el caso del sistema internacional, ¿se mide en qué? En metros. Metros. En el caso del sistema sexagesimal, ¿se mide en qué? Centímetros. Centímetros. Y en el sistema inglés, Pies. se utilizarán los pies, correcto. Recuerden que eso se saca ya del plegable de factores de conversión. Allá nos puede ayudar esa otra parte para resolverlo. Bien. Para la segunda línea, ahí vamos a hallar la rapidez o velocidad o la velocidad media. En el sistema internacional se mide en ¿qué? Metros segundo. En el caso del sistema sexagesimal. Centímetros sobre segundo. Sí, correcto. Y mira cómo hacemos el cambio, ¿verdad? En vez de metros, los convertimos a segundos, trabajamos con segundos. Los segundos es chévere porque es lo mismo en los tres sistemas. Y en el caso del sistema inglés, ¿cómo quedaría?
Pies sobre segundo. Pies sobre segundo. Recuerden que eso se saca del plegable. Y en el plegable están las unidades. Podemos aprovechar el uso del plegable. Y tenemos la aceleración. En el caso del sistema internacional, la aceleración se mide en metros sobre segundos al cuadrado. ¿Cómo quedará en el sistema sexagesimal? Centímetros sobre segundos al cuadrado. Centímetros sobre segundos al cuadrado. Muy bien. Y en el caso del sistema inglés, Pies sobre quedaría segundo. Pies Segundos al cuadrado. sobre segundos al cuadrado. Correcto. Y ahí ya hemos llenado nuestra tablita de unidades, de símbolos. Muy bien. ¿Quién lee esto que dice acá el bocadillo? Es un poquito de la historia de Galileo, Galilei. Mendoza, profe. Bueno, Mendoza. Ahí dice que Sofía Carrillo, pero no la escuché. Ah, bueno. Bueno, Mendoza. Pero sigamos hablando acerca de Galileo Galilei. En 1615, el científico italiano envió una carta a su protectora, María Cristina, la gran duquesa de Lorena, en la que el sabio avalaba la teoría del astrónomo polaco Nicolás Copérnico de que la Tierra y los planetas se movían girando sobre sí mismos y alrededor del Sol, una idea que contradecía el principio, hasta entonces inmutable y defendido por la Iglesia, de que la Tierra era el centro del universo. Exacto. Galileo Galilei siempre era seguidor de Nicolás Copérnico. Copérnico defendió su teoría acerca de que el Sol era el centro de todo, que todo giraba en torno a él. Y en esa época le tocó la más difícil de la historia. La iglesia era la que daba ese auge. Todo lo que se iba en contra de la iglesia pasaba por el proceso de la Inquisición. Había juzgados, había una serie de situaciones que tenían que enfrentar. Muchos quemaban, muchos le arrancaban los ojos, muchos los arrastraban en el pavimento con carretas. Otros los quemaban como brujos, los que practicaban satanismo, las hechiceras, los brujos. Bueno, ahí es esa época. Y ahí se enreda mucho la historia porque fue una época donde todos buscaban el santo grial, la piedra filosofal, la que siempre nos mencionaron, Harry Potter. Todo el mundo buscaba esa piedra con tal de curar las enfermedades y realizaban siempre experimentos que involucraban mercurio, al cual lo ligaban con una sustancia amarilla, polvo amarillo, que es el llamado y conocido azufre, y cuando se mezclaban con el fuego, esas dos sustancias, la sustancia resultante era como si fuera oro, y que muchos aprovecharon para engañar diciendo de que habían encontrado la manera de producir oro. Eso es hacer la transmutación, convertir los materiales metálicos en oro. Eso hay mucha historia. De eso también se sabe que Newton comenzó a practicar eso y la muerte de él se debió más por los vapores del mercurio que de vejez. Él murió muy joven y esos vapores de mercurio le causó mucho el trastorno de trastornos nerviosos. Por eso hoy en día cuando examinan mucho los alimentos, en especial las sardinas, los enlatadas, tienen que medirle el mercurio. El grado de mercurio puede causar la pérdida de la realidad. Eso es un veneno muy tóxico para el organismo. Daña el sistema nervioso. Bueno, eso es parte de la historia.
¿Y qué tipo de movimientos existen en el rectilíneo uniformemente variado? Eso es lo que vamos a conocer entonces. Si hablamos de movimientos variados, vamos a encontrar por qué varía. Vamos a ver la segunda hoja. Que nos dice cuáles son los tipos de movimientos. Y estaríamos situándonos en la parte de comprendo, que es la segunda, conocer los tipos de movimiento. Vamos a ver qué tanto tienen los ojos ustedes despiertos. A ver, miren la figura de la izquierda con la figura de la derecha. Me dice alguien cuáles son las diferencias que encuentra. Las rayitas de la La velocidad. aceleración. Que en una la velocidad acelera y en la otra disminuye. Ajá, las flechas cambian. Bien, esa es una observación, ¿verdad? Nos está mostrando el sentido de la aceleración. Nos está mostrando de que si usted compara las dos velocidades, ¿qué pasa en una, qué pasa en la otra? A ver. ¿Qué pista reciben ustedes de la figura con la velocidad? Miremos primero la velocidad. ¿Qué pista tienen? A ver. Una es mayor que la otra. Ajá, pero ¿cuál es la mayor? La de la izquierda. A la izquierda. Ahí nos están diciendo Movimiento que es la- acelerado. Exactamente. Quiere decir, en pocas palabras, la moraleja, que si yo aumento la velocidad, el movimiento, ¿cómo lo llamaré? Acelerado. 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 Y entonces, ese movimiento acelerado tiene un nombre propio. MUA. Algunos profesores le dicen movimiento uniformemente acelerado. Donde ok. la aceleración se mantiene como Estable. constante. Constante. ¿Verdad? Ahora miremos la figura de la derecha. ¿Qué le pasó a la figura de la derecha? ¿Cómo Es es el vector? desacelerado o retardado. Ajá, Desacelerada o retardado. exacto. ¿Y cómo es el tamaño del vector? ¿Más corto o pequeño. más grande? Más pequeño. Más corto. Y eso nos da la pista, nos da la moraleja de que si yo disminuyo la velocidad, desacelero, ¿verdad? Y el movimiento se llamaría movimiento desacelerado. Acelerado. Entonces, los físicos también le dan a ese nombre, a ese movimiento retardado. MR, que es movimiento retardado. Donde también la aceleración también permanece Constante. Sí, pero hay una diferencia. Una es positiva y otra es negativa. Descúbrame ustedes cuál es la positiva, cuál es la La negativa. positiva es el acelerado La izquierda. Exacto, y negativa es el desacelerado o retardado. exacto. ¿Cómo le escriben palabras así? ¿Cómo le escriben palabras así? No escucho. En matemáticas. ¿Cómo le escribían en matemáticas? Mayor que o menor que. Ajá. Y aquí me estaría diciendo que todo valor, toda aceleración mayor que cero, según el plano cartesiano, todo lo que está a la derecha es mayor que cero, ¿verdad? ¿Cómo será? Sí. Positivo, Positivo. ¿verdad? Exacto. ¿Y acá cómo será? Lo que esté Negativo. a la izquierda, exacto. La aceleración Entonces, es menor que cero. ajá, o sea que es negativa. O sea que el Ajá. resultado que nos va a dar es siempre aquí, la aceleración es negativa. Y cuando nos dan la aceleración negativa, el movimiento es retardado o desacelerado. Tiene dos maneras de decir. O cuando la aceleración es positiva, entonces hablas de movimiento uniformemente acelerado. Pero, importante, ambos tienen y conservan la aceleración constante. Vamos a completar lo que dice los bocadillos, que les hacen falta algo a las líneas en blanco para ver la moraleja, por si comprendimos
que se llena allí en cada uno de ellos. Aumenta. A ver, ¿cómo lo leerías? En el En el movimiento acelerado, movimiento la velocidad acelerado, la aumenta. velocidad aumenta. Eso es lo que tenemos que llenar allá. La velocidad aumenta. Muy En bien, el otro disminuye. exacto. En el movimiento retardado, la velocidad disminuye. Eso dice Mafalda, ¿verdad? Bien. Al igual que el movimiento rectilíneo uniforme, había una modelación. ¿Quién me la recuerda? ¿Cuál era la modelación del movimiento rectilíneo uniforme? No, you're not the way. Velocidad sobre igual a Bueno, distancia sobre tiempo. yo les enseñé la más importante, ¿verdad? Sí, esa se puede también. Distancia Ajá. igual velocidad por tiempo. Exacto. No la olviden, esa es la más importante. La otra puede ser también, pero esta es más fácil porque te ayuda a recordar los despejes, más fácil. Bien. Van a aparecer ahora estas modelaciones. Las voy enumerando. Esta es la modelación número 1. Esta es la modelación número 2. Esta es la modelación número 3. Y esta es la modelación número 4. Hay una adicional en la modelación 5. Y hay alguna que se me olvidó, que es la modelación de la definición de aceleración, que es la que está ahí arriba. Velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Diríamos que tendríamos realmente 6 modelaciones para que lo tengan en cuenta.